Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente a través de Así las Cosas, espacio que tiene como propósito traer las principales voces de nuestro país en diferentes temas, de forma tal podamos construir una ciudadanía más empoderada, más consciente. Nuestra República Dominicana cuenta con una rica diversidad en recursos naturales. En ellos convergen la historia natural y humana de nuestra isla. El Estado dominicano, en distintos esfuerzos para garantizar la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, establece la protección bajo la categoría de parques nacionales a diversos territorios en las que no se autoriza en ellos ninguna explotación de recursos naturales, a excepción de ciertas prácticas agrícolas parecidas a las naturales. Sin embargo, la realidad es muy distinta y distante, vulnerando derechos medioambientales que consagra la propia Constitución Dominicana cuando versa sobre el derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales, habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. Esta noche, en Así las Cosas, vamos a conocer opiniones expertas de nuestros invitados e invitadas. Vamos a consultar a la ciudadanía y, por supuesto, la experiencia de quienes desde el activismo medioambiental han sido parte importante de este tema. Así las Cosas, conversamos sobre medio ambiente y recursos naturales. Acompáñenme. Los parques nacionales y reservas naturales constituyen un aporte a la protección de la riqueza de historia natural y humana de la República Dominicana. Organizados bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, están compuestos por 86 áreas protegidas que en conjunto ocupan una superficie terrestre de 10.665 kilómetros cuadrados, equivalente a un poco más del 22% del territorio nacional. Se identifican dentro de 8 categorías: 8 áreas de protección estricta, 15 reservas nacionales, 19 parques nacionales, 19 monumentos naturales y 25 áreas de manejo de hábitats y especies. Algunas de las áreas protegidas más destacadas de nuestro país son el Santuario de Mamíferos Marinos, Ballenas Jorobadas, las Reservas Científicas Naturales Villa Elisa, Valle Nuevo, los Parques Nacionales Armando Bermúdez, Los Haitises, Jaragua, Sierra de Bauruco, Submarino La Caleta y Litoral Sur de Santo Domingo. En los últimos decenios, la cantidad y dimensión de las áreas protegidas en América Latina se ha aumentado de manera exponencial. En este sentido, América del Sur destaca significativamente. El número de áreas protegidas en la región caribeña también aumentó, particularmente a partir de 1950. Tuvo su mayor incremento entre 1980 y 1985, cuando se crearon muchas áreas protegidas en varios países insulares de la cuenca caribeña. En la actualidad existen más de 100.000 áreas protegidas en el mundo, cubriendo aproximadamente el 12% de la superficie de la Tierra. Las más grandes se encuentran en Groenlandia, Arabia Saudí, Hawái, Australia y China. Los derechos medioambientales no tienen fronteras, es un derecho humano, derechos de tercera generación o derecho de los pueblos. Buscan preservar los recursos naturales a fin de garantizar un ambiente sano. Implica el respeto de los derechos de acceso a la información, acceso a la participación social y a la justicia medioambiental. Se apoya en el marco legal internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto al marco legal nacional, podemos citar el artículo 67 de la Constitución, la Ley 6400 de Medio Ambiente y la Ley 204 de Áreas Protegidas del 30 de junio del 2004.
Iniciamos esta conversación junto a la licenciada Gina Rosario, quien es abogada, magíster en Relaciones Internacionales y catedrática de Derecho Medioambiental en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, que viene ahora a desmenuzar, para empezar, todo eso que escuchábamos en la cápsula de inicio de este espacio, el marco jurídico en materia ambiental que rige la República Dominicana, los pactos internacionales, la Constitución, la ley ambiental de áreas protegidas, hasta la ley minera de 1970, que le preguntaba yo a Gina, oye, y todavía nadie ha impulsado una reforma en ese sentido. Cuéntanos, ayúdanos a entender. Bueno, Tatiana, primeramente muchísimas gracias. Gracias por la invitación que se nos hace a nuestras personas. El medio ambiente es un tema que está muy en boga. En las últimas décadas lo que es el aspecto ambiental ha tomado una prioridad inmensa, no solamente en el contexto dominicano, sino también en el contexto internacional per se. Por eso nos remontamos ya hacia varias décadas atrás y vemos cómo a partir del año 1972 específicamente, la comunidad internacional reacciona y entiende que el deterioro del medio ambiente es algo que hay que ponerle atención. Por supuesto. Se reúne la comunidad internacional en una primera conferencia para tratar temas propios ambientales. La conferencia sobre medio humano, ambiente y medio humano, celebrada en Estocolmo, donde se establece, diría yo, del aspecto personal, las primeras pautas, los primeros lineamientos para poder atender el tema ambiental. Luego viene la conferencia de Río en el año 1992, donde República Dominicana, hay que hacer el paréntesis, ha participado desde el año 1972. República Dominicana ha estado constante en la participación activa en este tipo de conferencias. En el 92 ya introducimos introducimos como comunidad internacional el concepto de desarrollo sostenible, un concepto que ahora mismo los países en vía de desarrollo están trabajando fuertemente. República Dominicana también tuvo parte. Luego nos vamos al año 2002, Johannesburgo, Sudáfrica, vemos la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, ya abordamos el componente ambiental desde el punto de vista íntegro, desde el punto de vista holístico. 2012 vemos la conferencia de Río, más 20 años después del 92, ¿qué hemos hecho como comunidad internacional para proteger el medio ambiente? ¿Qué pasos hemos dado? ¿Cuáles son las debilidades que hemos identificado? Y en todo ese proceso República Dominicana ha estado reflexionando, ha estado, desde el punto de vista como yo lo he analizado, ha estado tomando pasos de ir adecuándose a la normativa internacional. Por eso vemos que en el año 2000 creamos hito a nivel nacional con la promulgación de la Ley 64-00, general sobre medio ambiente y recursos naturales. Vemos como República Dominicana ha ido tomando pasos. Vemos también un proceso aparte, pero igual paralelo, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde República Dominicana firmó y ratificó el Protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto que ha sido un hito dentro de los compromisos propios vinculantes de cada uno de los estados para reducir las emisiones de efecto de gases invernadero. A mí me preocupa mucho el ejemplo, el discurso y el accionar de la comunidad internacional o de naciones en sentido general, las grandes potencias. Siempre ha sido una discusión de cómo tú, por ser el grande poderoso, capitalista por demás, salvajísimo, das a entender a todo el resto del mundo que tienes el poder y no vas a firmar y no vas a ser parte. Yo recuerdo una verdad inconveniente, An Inconvenient Truth. Un documental que se hizo muy popular por ser Al Gore, quien promocionara a nivel internacional y diera tantas charlas y conferencias con relación al cambio climático, a darle importancia al tema y colocarlo en agenda en mesas de discusión que ni siquiera se estaba tratando. Ahora bien, Estados Unidos, cuando hablamos de China, Europa y todos sus países, Latinoamérica, el Caribe, ¿tú crees que ha sido un buen accionar de estos grandes países de forma tal nosotros, países en vías de desarrollo, adoptemos esas medidas o por el contrario? Evidentemente no, o sea, los ejemplos que dieron países como Estados Unidos, que dieron países como China, que no firmaron o no ratificaron, que es lo más importante. El protocolo de Kioto obviamente no le da un ejemplo a los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿cuál diría yo que sería como la cuestionante que debemos hacernos? El cambio climático, que es lo que
inspira el protocolo de Kioto, ¿afecta tanto a los países en vía de desarrollo como a esos países desarrollados? Evidentemente no. Obviamente Estados Unidos ha tomado un trago de su propia medicina. Vemos cómo fenómenos naturales lo han atacado fuertemente. Vemos Katrina. Vemos Katrina. Katrina devastó totalmente a New Orleans y eso de alguna manera u otra se conjuga con lo que es la reducción de emisiones, cómo cada año los mares van creciendo, cómo los fenómenos naturales se van incrementando. Y obviamente un país como Estados Unidos ha sufrido mucho de esa, digo yo, falta de compromiso. Ahora bien, la realidad de un país desarrollado como el chino, los Estados Unidos, no es la misma que un país en desarrollo como República Dominicana, por ejemplo. El compromiso personal que tú asumes como Estado va orientado a tus políticas, a evitar, a reducir tus emisiones, a reducir lo que tú contribuyes al cambio climático para entonces poder, diría yo, desde un punto de vista muy subjetivo, tratar de reducir el impacto a futuro. Claro, y cuidar verdaderamente tus áreas protegidas, tu medio ambiente. Varios casos muy contrastantes entre ellos. Tú tienes a Costa Rica que cuida, que valora, que promociona, vive de su ecoturismo, ejemplo para toda la región, pero por el otro lado tenemos a nuestros vecinos de Haití y lo que ha ocurrido. No he estado, no he tenido la oportunidad de estar, pero el que me comenta me dice que no es nada la realidad con lo que se relata a través de los medios de comunicación. Vamos a caer en República Dominicana y esas tantas denuncias que en los últimos años, como bien tú has dicho, un tema en boga que debe prestársele la debida atención. Se habla de parques de papel, un término que se ha acuñado en muchos otros países del mundo. Se habla de que quizás autoridades no están enfrentando las denuncias con la debida responsabilidad, con la intención política o la valentía para hacerle frente a algunas mineras, organismos internacionales. Hay mucho de todo. Y por el otro lado, algunas personas que entienden se trata de puro fundamentalismo, de posiciones muy apasionadas, de que vía la ignorancia o a través de la desinformación, pues salen a replicar todo eso en los medios. Cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, desde mi punto de vista personal, yo siento que a veces con el tema ambiental hay mucho sensacionalismo. Hay mucho sensacionalismo de la comunidad que por una desinformación que existe a nivel general a veces no se va al, como diría yo, al detalle cuando hay alguna temática o algún problema ambiental. Evidentemente hay problemas ambientales como en todos los países del mundo, sin embargo yo entiendo que primero hay que informarse para saber cómo nosotros vamos a entrar o cómo vamos a reclamar con nuestro debido derecho como ciudadanos. En la temática ambiental se trata mucho el tema de la minería, por ejemplo. Se ataca mucho a la minería, se ataca mucho también otros proyectos que tienen un impacto ambiental. Ahora bien, todos los recursos naturales en principio es un derecho del Estado y de las personas que viven en ese Estado a disfrutar de él. Por eso hablamos de derechos ambientales, cómo yo regulo la relación de la naturaleza, el medio ambiente con la comunidad, con el ser humano. Entonces, para tú poder tener derecho a explotar esos recursos, obviamente hay criterios. Hay criterios, hay posiciones, criterios técnicos, criterios jurídicos que prevalecen al momento de hacer esa explotación. Entonces, obviamente, cuando tú explotas, me refiero un poquito al tema de minería, ¿no? Cuando tú explotas, tú debes remediar. Y a veces nosotros como dominicanos vemos que se está explotando un área, pero no vamos en detalle a conocer el plan de manejo que tiene ese proyecto, si la vida útil de ese proyecto es de 10 años y ya luego entonces es que se inicia la etapa de remediación. En los proyectos mineros, por ejemplo, te dan una concesión para tú explotar por un periodo X de tiempo, pero luego tú te comprometes a hacer la remediación. Obviamente. De hecho, está en la ley del 1970. Sí. Y también tienen que indemnizar cualquier daño que se produzca. Exactamente. Y también se contempla la ley 64-00 al momento de tú hacer uso de lo que es suelo, que en este caso vendría siendo, o capa vegetal. Entonces, cuando pasamos por el área, decimos, wow, pero esto está totalmente devastado, pero no vamos más a fondo y ver que ese proyecto contempla que se ha comprometido a realizar una remediación post
proyecto post fase operacional. Entonces no es la ley y su contenido, es el cumplimiento. Y quienes Yo diría, finalmente son los destinatarios de esos recursos económicos, claro, producto de la extracción. Al final sí. Creo que ahí estuvo la discusión mayor en República Dominicana. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que se explote nada porque ese dinero no lo ve el pueblo. Eso decían en la colectividad. Sí, al final yo entiendo que es cuestión de cumplimiento. Nosotros tenemos ahora mismo como país, tenemos un cuerpo jurídico en materia ambiental que no lo tienen otros países. Cuando tú haces el análisis de la región, hay muchos países, incluso del Caribe, que no cuentan con normativas tan avanzadas como la tenemos nosotros. La ley 64-00 es una ley totalmente amplia, que norma todos los aspectos, diría yo, que componen el medio ambiente en su totalidad. Ahora, también hay que ver la cuestión del cumplimiento, de cómo el proyecto se circunscribe. Y ya obviamente ahí entra la parte gerencial, tanto del Estado como ente regulador de los recursos naturales y también del proyecto, del compromiso que asume para poder operar ese proyecto ambientalmente sostenible. Y nosotros como ciudadanos, por eso hay que leer, empoderarse, participar y estar en la discusión constantemente. Gina, ¿me permites conectar en este momento? Nos vamos a Constanza porque tenemos la participación de Frarman García. Frarman García es un periodista, es un amigo colaborador. Recuerdo hace unos años en otro espacio de televisión, bueno, junto a él, cuando los incendios en Constanza, ahí estuvimos en varios problemas y videos, captura de fotografías, porque las autoridades en ese momento denegaban estas informaciones. Bueno, periodista, miembro del Consejo Ambiental Constanza y SOS Ambiente RD. ¿Cómo está la situación actualmente en Constanza? Cuéntame, Frarman, nuestros parques, áreas protegidas, tú que estás constantemente inmerso en estos movimientos y en este activismo ambiental. Sí, gracias, Tatiana. Con relación a la situación medioambiental del municipio de Constanza, a través del Consejo Ambiental de Constanza y también de SOS Ambiente RD, seguimos luchando, no hemos desmayado en nuestro propósito por defender nuestro medio ambiente, porque es lo que nos garantiza la vida como seres humanos. Han habido nuevas invasiones en algunas áreas protegidas que ya la hemos denunciado de manera responsable ante el Ministerio de Medio Ambiente, insistiendo también en que tomen las medidas de lugares. El Consejo Ambiental Constanza ha logrado también que el Ministerio de Medio Ambiente se involucre en una jornada amplia para identificar los daños detectados en los diferentes bosques de nuestro pueblo y en las áreas protegidas, sobre todo aquellas donde son de zonas hídricas altamente importantes y que merecen una atención especial del Ministerio de Medio Ambiente y del gobierno dominicano. ¿Qué denuncias importantes ha hecho SOS Ambiente RD? Y dime si esas denuncias han sido escuchadas. El grupo SOS Ambiente RD inició una campaña ilustrativa denominada Parques de Papel. Allí presentábamos las condiciones de nuestros parques nacionales. Se hizo con el Parque Nacional Sierra de Bauruco y se hizo con el Parque Nacional Valle Nuevo una primera parte. En ella, en esta campaña, la motivación especial es mostrarle al país las condiciones de nuestros parques nacionales, que en un papel, en una ley te dice que un parque nacional es nombrado como tal porque cumple con tales propósitos y que debe también respetarse mediante la ley 6400 y un sinnúmero también de convenios internacionales, pero que en la práctica, en la realidad, es todo lo contrario. Hay asentamientos humanos, hay también expansión agrícola, hay actividades que son a todas luces ilegales, y como preocupación nuestra hemos denunciado eso, de manera que se ha escuchado en todo el país y se ha prestado alguna atención muy mínima de la que debería ser, pero nosotros seguimos con esta campaña que la estaremos llevando a cabo, si Dios lo permite, en cada parque nacional, para mostrarle al país cuál es la realidad y que inclusive ya ha tenido efecto a nivel internacional, que posiblemente el gobierno tenga que dar respuesta ante la pasividad y la permisividad con que se ha actuado en detrimento de nuestros parques nacionales, que son fuentes que deben ser protegidas ante cualquier evento y ante cualquier persona que pretenda dañarla.
Frarman, tú como periodista, ¿qué grado de participación han tenido los medios de comunicación? ¿Qué cobertura les dan, tanto local, donde resides, como nacional? Los medios de comunicación evidentemente han sido la plataforma idónea para impulsar este trabajo, para impulsar también este propósito que tenemos nosotros como grupo y que debe tener la sociedad. Aquí en Constanza es tema obligatorio en diferentes programas de televisión y de radio, incluso en conversaciones con la comunidad, también la población muy preocupada por la expansión agrícola en áreas protegidas, porque se ha ido disminuyendo el caudal de agua y eso ha despertado la voluntad y el interés de hacerse parte, de enfrentar este problema y buscar soluciones viables. A nivel nacional, la participación que hemos tenido en diferentes medios de comunicación y el apoyo ha sido grandísimo, importante, determinante también para llamar la atención de las autoridades, e incluso cuando hay un tema que nosotros ya ponemos en la agenda, los medios de inmediato están convocándonos, están pidiéndonos informaciones, están pidiendo que visitemos a esos medios para ello darle fortaleza, para afianzar el tema y para que este también se convierta en un tema de interés nacional, porque eso sí podemos decir, los medios han dado un apoyo irrestricto al tema medioambiental, a nosotros como grupo, y eso nos satisface de sobremanera que ellos también tengan el interés y la voluntad de buscar soluciones al tan agravado problema del medio ambiente, que ahora mismo nuestro principal enfoque es el tema agua, que no debemos dejar morir bajo ningún concepto por la escasez que ha vivido nuestro país en los últimos meses. Muchas gracias, Frarman García, desde Constanza, un colaborador de siempre. Y con esta participación, Gina, tú te quedas con nosotros aquí en el estudio para que seas parte de las próximas mesas. Después de la publicidad, seguimos conversando otros aspectos, estudios, explotación, exploración, cómo anda el mapa en República Dominicana, qué podemos hacer, y nosotros, ciudadanos y ciudadanas, el nivel de compromiso, la cuota de participación en todo el tema. Quédese. A seguir hablando del tema ahora junto a la doctora Miquela Izzo, quien es especialista en ciencias ambientales, ingeniería del viento y medio ambiente y territorio. Desde el 2006 ella colabora con el programa de pequeños subsidios, el PPS-SGP del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y acompañando también los procesos de desarrollo local con enfoque comunitario participativo, especialmente en el área de las energías renovables, donde tuvimos la oportunidad de conocerla en Jarabacoa, ya iba a decir Jaragua, viste que estoy con los parques, y la verdad que fue un encuentro maravilloso. De igual forma se queda en la mesa Gina Rosario, quien ustedes conocieron anteriormente, y ampliamos ahora la conversación. Bienvenida, Miquela, gracias por estar en Así las Cosas. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. Hablábamos de ese sensacionalismo en los medios de comunicación. Yo quedé impactada por algunas de tus palabras hace más de 3 años en ese encuentro en Angostura, donde mostrabas un mapa de los permisos de exploración y de explotación. Yo, con tanta información que estabas en ese momento compartiendo, no entendía. Imagino que en sentido general el dominicano, la dominicana, no conoce, no sabe en qué está en materia ambiental, qué empresas, cómo se conceden estos permisos. Solamente la voz de alarma cuando hay un incendio, cuando hay un grupo ambientalista que está haciendo una marcha o va al Congreso con niños y banderitas o lo que sea. Y estas cosas pasan, pero necesitamos información. ¿Cómo nos encuentra República Dominicana en materia ambiental en este año, Miquela? Bueno, en términos ambientales hay que decir que nosotros contamos con un buen marco legal, o sea, hay buenas bases legales. Lo que sí todavía hace falta es una mayor coherencia en la aplicación de ese marco legal para que esa política de preservación ambiental y en general de gestión del territorio pueda traducirse en acciones concretas que efectivamente hagan que nuestro territorio, que se caracteriza por elevadísima biodiversidad, grandísima biodiversidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
nosotros, por nuestra posición geográfica, condiciones orográficas y de exposición particular, para que ese territorio pueda efectivamente ser conservado y a la vez, digamos, aprovechado de la manera más oportuna y sostenible. Es la voluntad política para que se cumpla la ley. Todo el marco que bien decía Gina existe y es eficiente. Sí, es una voluntad política, pero es también una necesidad de una participación ciudadana para que se cumpla ese marco legal. O sea, se necesita una mayor apropiación del territorio de parte de la población. Bueno, decían ellos, por ejemplo, en uno de los videos que produjo el grupo Jaragua con esto de parques de papel, la gente cree que esto cae del cielo, que esto es Dios, que no se va a acabar nunca. La falta de conciencia está muy ligado a la falta de educación de calidad, que incluya también derechos ambientales en sentido general. Pero cuéntame del mapa. ¿Cómo está el mapa en las concesiones, la exploración, la explotación? Mira, respecto a hace 2 o 3 años, cuando tuvimos el encuentro, hay una mayor atención. O sea, de hecho, bueno. si uno se conecta con el sitio web del Ministerio de Energía y Minas, al nuevo mapa de concesiones mineras han sobrepuesto los límites de las áreas protegidas como para demostrar una mayor coherencia. El hecho es que todavía hay un porcentaje de áreas protegidas que queda concesionado, si no propiamente para explotación, pero sí para exploración. Entonces, siempre, digamos, queda un desafío el asunto de una mayor coherencia en la destinación de uso del territorio. Y sobre todo, cuando hablamos de concesiones mineras, yo creo que debería mejorarse aún más el involucramiento y la participación ciudadana para establecer cuáles son los bienes que estamos dispuestos a concesionar. O sea, hay sobre todo acuíferos importantes para los cuales es importante tomar en cuenta la necesidad de una conservación y una preservación que vaya más allá del interés económico que pueda estar en los recursos mineros establecidos, existentes en estos acuíferos. Que era parte de lo que conversaba con Gina antes de iniciar esta conversación para la televisión. Anoche yo me sorprendía, 1970, la ley y cómo Industria y Comercio tenía en ese momento la potestad, luego tú tienes ahí el Ministerio de Medio Ambiente, tú tienes ahora algunas regulaciones, pero en este caso la visión era puramente económica. Sí. Era lo que pasaba en esa década, en el mundo completo, incluye República Dominicana, y luego tienes todo el marco actual. ¿Cómo es el asunto de la intervención, la injerencia de cada una de estas instituciones? Hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, hablamos de Energía y Minas y las demás. O sea, cuéntame, ¿cómo convergen allí? Trabajamos, se trabajan esos proyectos, yo diría, lo llamaría una coordinación institucional. Para que esos proyectos puedan operar, deben tener permisos. Ya cada institución tiene su terminología específica, pero en términos generales son permisos. Energía y Minas tengo un permiso para la exploración o explotación. Medio ambiente, ¿qué ve medio ambiente? Yo veo la parte ambiental del proyecto, el impacto ambiental es un recurso natural directo, o sea, no es algo que es un recurso natural directo, lo que va a ser explotado, lo que va a ser utilizado, y por tanto, entonces medio ambiente ve lo que es la parte del impacto ambiental que podría tener esa explotación o esa extracción de material en caso de que lo fuera, y obviamente debe tener las aprobaciones propias locales, o sea, dependiendo del tipo de proyecto que sea también. Si estamos hablando de un proyecto minero o cualquier otro proyecto, por lo regular también existe lo que es las autorizaciones locales que la otorgan los ayuntamientos en este caso. Ayuntamiento, pero ese o ayuntamiento o las alcaldías tienen el consenso, hacen esas vistas con la comunidad, o sea, esto se da. Tú que estás frecuentemente hablando con la gente allí en cada pueblo, ¿cuál es la realidad? Porque las alcaldías son las autoridades. Sí, las alcaldías son Pero las entonces autoridades. la gente que se supone debe ser consultada para ello. Sí, lo que pasa es que, o sea, muchas veces se cumple formalmente con los requisitos de ley, pero no hay una participación consciente o con todas las herramientas para que la gente pueda expresar su opinión y pueda tomar una posición al respecto. ¿Y saben lo que les conviene o simplemente les pintan el progreso, el desarrollo del pueblo? Eso es lo que veníamos conversando ahorita, sobre el asunto de la manipulación mediática y sobre la prevalencia de grupos de poder que puedan tomar una posición u otra. Entonces eso es bastante peligroso. O sea, si hay un grupo de poder suficientemente
poderoso, valga la redundancia, que pueda defender un bien natural o un bien colectivo, pues entonces ese bien colectivo queda defendido y protegido. Sí, pero por el otro lado, ese grupo poderoso no está interesado en proteger ese bien, aunque ese bien valga la pena defenderlo, no queda protegido. Entonces eso es un elemento bastante controversial que ahora mismo representa un punto crítico en términos de política ambiental, de gestión de los bienes ambientales. O sea, no hay una ciudadanía suficientemente preparada y educada para poder asumir un rol efectivo y una participación efectiva en la gestión sostenible del territorio. Entonces, eso hace que en algunos casos hay un cumplimiento formal de los requisitos de ley donde se convoca a la población, se convoca a la ciudadanía, pero efectivamente esa participación no es informada y la gente no cuenta con las herramientas de conocimiento y digamos con las herramientas técnico-científicas para poder tomar una posición fuerte. Técnico-científica, pero también está la jurídica y era parte de lo que íbamos a conversar al final, pero ya tú encaminaste la conversación, elementos de participación, mecanismos que tiene la gente para hacer presión. Sí, obviamente ahí entramos nuevamente en el concepto internacional, hablamos de la Declaración de Río, cuando hablábamos en el marco internacional, el punto 10, o mejor dicho, el principio 10 de la Declaración de Río establece la participación de la ciudadanía, establece la participación activa de la ciudadanía, el acceso a la justicia ambiental, todo eso lo contempla la Declaración de Río. En los países a nivel regional se está trabajando eso, y en República Dominicana uno de los mecanismos a nivel general es la ley 200-04, que es la ley de acceso a la información pública. De todas maneras, también las entidades gubernamentales, en este caso en el tema ambiental está el Ministerio de Medio Ambiente, cuenta también con su mecanismo para gestionar la participación social. Obviamente era parte de lo que decía la compañera, está la parte del grupo o en este caso el proyecto, la persona que quieran operar el proyecto, de cómo comuniquen lo que se va a hacer en la comunidad, y el ministerio entonces funge como vamos a decir, un mediador entre lo que se conocen las famosas vistas públicas. Pero también yo quisiera complementar un poco lo que decía la compañera. A veces también puede pasar el caso de que el proyecto no quiera comunicar de manera, vamos a decir, transparente el proyecto, pero también se da el caso contrario, y en mi caso particular, trabajando con comunidades, a veces me ha tocado verlo, de personas que no le interesa, de personas que, como decía ella, parte de la desinformación y no tienen el empoderamiento. Se va a hacer una vista pública para conocer y no le interesa. O sea, el proyecto va a tener una incidencia directa en su comunidad y no les interesa ni siquiera ir porque entienden, no, eso no tiene que ver conmigo. Entonces también yo entiendo que es parte de las dos, de a veces la falta de comunicación, pero también la falta de empoderamiento de las comunidades al momento de darse este tipo de situaciones. Esto tiene que ver muchísimo con la garantía de, inclusive, derechos fundamentales. Claro. La gente con hambre, que tiene que salir a trabajar, que tiene que cuidar a los muchachos, que está ahí en su ranchito haciendo lo que puede, no se va a interesar. No tiene la educación, no tiene la conciencia. Si algo hemos querido en este año de así las cosas es llevar poco a poco. Estamos muy conscientes de que más pudiéramos incidir en una clase media con ciertas herramientas tecnológicas, académicas, de discusión para llevar estos temas a la agenda nacional, pero estamos muy conscientes de esas debilidades, inclusive al salir a la calle a preguntarle para que participen, para que indaguen, para que denuncien, la gente no se acerca, entonces es muy difícil. Pero en sentido amplio, Gina, tenemos a través de las oficinas de libre acceso a la información pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Policía Ambiental, Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fiscales adscritos en las diferentes provincias. Sí. Podemos utilizarlo. Y claro, siempre, como en otros países, obvio en República Dominicana también, si es un tema grave, hay que ir a los medios de comunicación, claro, destapar el escándalo y hacer el lío, como decimos, porque tenemos periodistas y comunicadores que siempre se van a interesar, van a ir al lugar de los hechos, van a filmar, van a grabar, van a consultar, constatar esas realidades y claro, que esas denuncias pudieran tener un mejor curso. Hablemos de la situación de los parques. Cuéntame de los mejores, de los peores.
¿Cómo nos encuentra República Dominicana en materia ambiental y los parques y áreas protegidas? Mira, hay algunos parques que se destacan por su calidad, algunos por sus características propias, o sea, por características naturales, ambientales que favorecen la protección. Por ejemplo, el Parque Jaragua. O sea, hay áreas del Parque Jaragua que se distinguen por su nivel de conservación y preservación ambiental. ¿Por qué? Porque las características climáticas y litológicas de la zona hacen que las posibilidades de explotación, sobre todo agrícolas, sean reducidas. Pero hay también, digamos, algunos ejemplos de buena gestión de áreas protegidas, como el caso, por ejemplo, de la Loma Guaconejo y de la Loma Quitespuela, donde sí hay un buen ejemplo de participación de la población local en el manejo, en el comanejo del área protegida, que hace que se preserven las características ambientales y se reduzcan los riesgos de actividades, digamos, que no van en la línea de la protección. ¿Han podido medir el por qué esos buenos ejemplos se dan? Bueno, ¿Qué pasa con esa población? ¿Qué es distinto? Porque hay la posibilidad de sacar provecho de la protección ambiental. Por ejemplo, en el caso de la Loma Quitespuela, claro, hay ya actividades ecoturísticas establecidas, como en el caso, por ejemplo, del Rancho Don Lulú, que ya tiene años funcionando, y la población local, en el caso específico, las familias de la comunidad del Cadillar, están sacando provecho económico de la protección ambiental. Entonces, a las comunidades locales, en ese caso, resulta más conveniente proteger que no aprovechar para otro uso, entonces tumbar árboles o establecer, por ejemplo, conuquismo, que claro, es una plaga para muchos otros parques, como el caso de la Sierra de Neiva. Hay áreas de la Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, donde la protección queda solamente en el papel, pero en los hechos hay área completamente pelada, o sea, donde ni siquiera hay que medir qué cantidad de suelo queda, porque lo que aparece es solamente roca madre. Y entonces con tantas denuncias. Sí, lo que pasa que, digamos, en términos de denuncia es muy difícil controlar, por ejemplo, actividades ilícitas, sobre todo porque al Estado, para el Estado es muy poco costo efectivo implementar política, ¿cómo decir?, de protección extrema. O sea, tú denuncias, ¿verdad? Entonces el Estado manda una brigada para eliminar la actividad ilícita, pero el Estado no puede garantizar una presencia 24 horas para proteger el territorio. Lo que efectivamente son guardias del territorio son las poblaciones locales, sí, que viven al lado del área protegida, o en muchos casos en la zona de amortiguamiento, o hasta dentro de la misma área protegida, que sí pueden protegerla y que sí tienen interés en preservar el bien ambiental si le sacan provecho. Le ha llegado a través de los medios de comunicación y de muchas otras vías, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades en sentido general, conocemos, bueno, aparte del caso maravilloso de Bahía Las Águilas, que ya está ahí resuelto, pero conocemos otros casos que pudiéramos decir positivos, se logró, se denunció y la gente fue responsabilizada e indemnizada, ¿no? Yo no te podía dar el dato de lo que es a través de denuncias, pero sí, como comentábamos fuera de cámaras, el caso de los parques humedales de Los Sama es un área que fue recuperada por el Ministerio de Medio Ambiente, y esa área ahora mismo, cuando te decía fuera de cámara, cuando tú piensas en Los Sama, la primera palabra que te llega es contaminación. Rechazo. Contaminación, rechazo, no. Sin embargo, el Parque Humedal de Los Sama, yo misma fui en una ocasión y yo quedé sorprendida. Es un lugar donde tú puedes ir, donde tú te puedes recrear con tu familia, donde tú puedes ir a pasarte un día. Y a veces la población no lo conoce. O sea, no sé si fue por procesos de denuncia, no tengo el dato, pero sí sé que es un área que estaba en contaminación, fue recuperada y ahora mismo es un área hermosísima. Bueno, otros ejemplos positivos también en el J. Armando Bermúdez, o sea, sí, en la zona, digamos, de amortiguamiento, y parte de la cuenca del río Arroyo Frío cae en el territorio del parque. Allá hubo un problema de una tumba de árboles llevada a cabo por una persona adinerada, y la comunidad de Arroyo Frío trabajó de manera de la mano con medio ambiente para, digamos, poner en las reglas a la persona, además porque la comunidad se está aprovechando de las aguas del río para la generación microhidroeléctrica que le da luz a más de 200 familias.
Entonces estos son ejemplos positivos que definitivamente hay que replicar y hay que llevar a aquellas áreas que sí están sufriendo y que sí representan un elemento crítico, o sea, que están dentro de, entran en ese 22% de área protegida del país, pero que efectivamente no tienen el territorio protegido. Cuando cada vez más países destinan más territorio a ser protegido. Estoy escuchándote con atención, Miquela, y digo, bueno, se está hablando aquí de un provecho, y como tengo un provecho, protejo, cuido a regañadientes mi beneficio, el beneficio colectivo en el caso de la comunidad y las hidroeléctricas. Pero más allá, ese amor por la tierra, ese amor por lo nuestro, que ojalá veamos pronto la conciencia colectiva de que es así. Más un país como este, no somos alemanes, claro, no somos un país industrializado, tenemos que proteger nuestros claro, bosques, nuestras playas, nuestra biodiversidad. Vivimos de los recursos. Ciertamente. Después de la publicidad hablamos de otros casos. Quédese, estás conversando en Así las Cosas. Gina, Miquela se queda. De regreso en Así las Cosas, hemos estado compartiendo cápsulas, información, mapas, fotografías, videos, muchos de los que nuestros ciudadanos han subido a las redes sociales. En algunos casos se han convertido virales, algunos de ellos tienen fundamento técnico, jurídico, otros producto del apasionamiento y del desborde, cuando vemos una situación que no entendemos, pero amamos la naturaleza, amamos nuestro país y respondemos de manera apasionada. Pues fíjense, nuestros amigos Carlina Durán, Chinosín, que han sido activistas en diferentes temas en República Dominicana, han estado publicando a través del Instagram, del Twitter, el Facebook, los diferentes grupos que vemos en pantalla, situaciones que es importante aquí hablar en la mesa. Hablaban de 34 kilómetros cuadrados del Parque Nacional en Bauruco, ¿no?, que han sido deforestados principalmente para fines de agricultura ilegal, como decía Miquela hace un ratito, la destrucción que abarca sobre todo los bosques de hoja ancha, que incluyen bosques nublados. Hablaban también de que el 10% de Loma Miranda, ya en otro caso, en otro destino, está sometido a depredación de su riqueza boscosa, a pesar de ser lugar de nacimiento de las aguas del Cibao Central y de estar en proceso de declaratoria de Parque Nacional, que ya vimos que se observó eso. Hablemos de eso que ocurrió hace unos años, tanto Valle Nuevo, tanto Loma Miranda. Tuvimos mucho sensacionalismo, tuvimos marchas, tuvimos pronunciamientos de lado y lado. Cuando hay discusiones importantes en cualquier nación, es inevitable que se divida. Claro. Se divida, pasa con el tema de los desnacionalizados, pasa con el tema del aborto, pasa con el tema del medio ambiente, va a pasar con la política, es inevitable simplemente. Entonces, en el caso de Valle Nuevo, hablábamos de razón, hablábamos de consecuencias. Cuéntame un poco desde tu perspectiva. Yo fui una de las que dije por esos medios de comunicación de todo. Yo sangraba, en mi corazón por dentro estaba rostizado, quemado, las cenizas. Pero bueno, cuéntame, no, además, Miquela. Conociendo el ambiente de Valle Nuevo no podía ser de menos. Mi retiro, mi lugar favorito en República Dominicana. Villapajón para mí es el tesoro de este país. Es un ambiente excelente, definitivamente, y lo que ocurrió con el incendio fue algo devastador. Allá lo que vimos fue, digamos, una expresión de lo que es la vulnerabilidad también de nuestro territorio, porque hay un conjunto de factores que hicieron que el impacto fuera aún mayor de lo que podría esperarse, porque sin entrar en los detalles o en la investigación de las causas que provocaron el incendio ocurrió en un periodo que fue, la verdad, muy, muy delicado, porque el año pasado fue un año extremadamente seco y las precipitaciones fueron muy por debajo de lo normal, porque hubo la incidencia del fenómeno del Niño, que fue uno de los más intensos de las últimas décadas, y además el fenómeno del Niño se presentó después de 2 años, que fueron 2013 y 2014, que tuvieron precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces, el país se presentaba en condiciones de estrés hídrico y, por supuesto, digamos, en condiciones donde un incendio tiene fácil
posibilidad de difundirse y obviamente de hacer mucho daño. Entonces, eso nos lleva a reflexionar mucho sobre el tipo de medida que nosotros tenemos que aplicar, tenemos que diseñar primero para adaptarnos también, no solamente a medidas que tenemos que aplicar no solamente para mejorar la protección de nuestro territorio, sino también para adaptarnos a condiciones de escenarios futuros que en un contexto de cambio climático nos exponen a fenómenos de episodios de sequía más intenso, más frecuente, y que entonces eso determina una presión que se va a sumar a la que ya tenemos sobre nuestros recursos naturales. Que parece irreversible lo que está ocurriendo con nuestro planeta Tierra. Qué triste decirlo. Irreversible, bueno, eso es el segundo principio de la termodinámica, o sea, todos los procesos, a final de cuentas, son irreversibles. Entonces, en términos de dinámicas climáticas, por lo menos nosotros sabemos que aunque, por ejemplo, hoy mismo dejáramos de emitir dióxido de carbono, entonces quedáramos con las emisiones, con las concentraciones de dióxido de carbono actuales, los efectos de lo que ya hemos emitido, como quiera, determinarían repercusiones para los próximos 50 o 100 años. 50 o 100 años. O 100 años, por lo menos, porque la vida promedio de una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera va entre 50 y 200 años. Entonces, eso quiere decir que todo lo que estamos emitiendo va a seguir generando efectos en los años venideros. Entonces, ya eso es un concepto científico demostrado, que el cambio climático, aunque nosotros mitigáramos todo lo que podemos para reducir nuestras emisiones y nuestro impacto sobre el sistema atmosférico, lo que ya hemos emitido va a provocar cambio. Entonces, la dinámica climática atmosférica son tan complejas que obviamente ya hemos modificado ciertos esquemas y ciertos mecanismos naturales, y por lo tanto tenemos que adaptarnos. O sea, tenemos que hablar no solamente de política de mitigación, sino de adaptación, y eso tiene que aplicarse también al sistema de áreas protegidas. Claro, ¿está preparada la República Dominicana para toda esa realidad que plantea tristemente, Miquela? Yo quisiera que fuera diferente, pero imagínate, nos golpea ahí, despierta, y tenemos que hacer algo. Yo creo en lo particular que obviamente nos hace falta caminar un poco más a nivel de cambio climático. O sea, el cambio climático es un fenómeno que está golpeando países desarrollados, claro, países en vía de desarrollo. O sea, no hay un país que se escape, porque yo tengo más recursos económicos, porque yo tengo más poder a nivel internacional. No, o sea, el cambio climático no discrimina con nadie. Y nosotros primero como un país en vía de desarrollo, y segundo como un estado insular, donde los pequeños estados insulares en desarrollo, donde entra República Dominicana, son de los grupos de países que más van a estar chocados por los efectos del cambio climático, como decía Miquela, porque al ser un estado insular, al ser una isla, obviamente los efectos se van a sentir muchísimo más. A nosotros, como decía ella, ya no nos toca tanto mitigar. Obviamente hay que mitigar, porque si no invertimos en mitigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se va a ver un caos mucho mayor del que ya existe. Ahora tenemos que invertir en adaptación, porque al final, ¿quiénes son las personas que sienten los efectos? Son las comunidades. Las comunidades, cuando el mar cada día entra, por el aumento del nivel del mar, uno de los principales efectos del cambio climático, quienes lo sufren son las comunidades que están en la costa, claro, que ven que sus pertenencias, que algún día van a tener que migrar de ese lugar. Entonces hay que adaptar, hay que invertir en adaptación, y obviamente República Dominicana, al ser un país en vía de desarrollo, nos queda mucho por recorrer. ¿Y qué pasa en el sector turístico entonces con eso que tú apuntas? Porque nuestras costas, nuestros hoteles, nuestro income económico, sí, ¿no? O sea, del sector que tanto aporta, ¿ha visto esto? ¿Lo ha firmado, lo ha puesto en papel? ¿Hay algún tipo de compromiso, plan de contingencia? Bueno, en principio los hoteles tienen sus planes de contingencia, pero estamos hablando de estudios. Ahora mismo hay hoteles que, como tú dices, uno de nuestros mayores incomes es el turismo precisamente, y la costa, por ejemplo, está abarrotada de hoteles porque es uno de los principales ingresos que nos da al país. Sin embargo, va a haber una realidad que no vamos a poder escapar en los próximos 30 años. Hay estudios que lo han comprobado ya. El mar cada día va a seguir entrando. Claro. Obviamente la gente lo ve como algo ficticio porque entienden, no, el mar va a venir y me va a arropar. No. Como un tsunami. Exacto, como un tsunami. Ya me arropó, ya no queda nada. Paulatinamente el mar va a ir entrando. Entonces, los hoteles, tanto el sector privado
o el sector turístico en específico, cómo el Estado deben coordinar medidas específicas para afrontar eso, porque no es algo que va a venir, es algo que viene. Exacto. Ya que entraste en playa, ya casi vamos concluyendo, no quiero que la gente se quede sin la información de lo que nos pertenece. Nos pertenece constitucionalmente, Claro. los permisos de andar, de ir, de denunciar. Y como estábamos en playa, siempre hay una discusión sobre el acceso a las playas, que en muchos lugares turísticos es extremadamente largo o no existe, caso Capcana. En Juan Doble aquí hicieron algo bueno, está la limitante de la música, de la basura, lo cual veo muy bien, de manera positiva para poder cuidar el entorno, pero hay muchos lugares que se están quedando sin acceso para que nuestra gente, para que el dominicano, la dominicana disfrute de estos bienes de todos. 60 o 30 metros. 60 metros de la pleamar. Háblame de eso, que la gente no conoce en específico qué puede hacer, qué nos pertenece, qué es de todos y todas. Y me da tristeza porque tanta discusión que hubo cuando la reforma constitucional por el tema de las playas, al final se incluyó. Las playas son de acceso público, de los 60 metros a nivel de pleamar, toda persona dominicana, no dominicana, puede ingresar a bañarse en los 60 metros de la pleamar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y caminar también. Por Y caminar, ahí, claro. Porque está la discusión. A mí me han tratado de detener algunos seguridades. Discúlpeme, caballero, Claro. que esto es Ahí público. voy. Yo no voy para su hotel, yo voy a Ahí caminar voy. por aquí. Ahí voy. El problema, volvemos a lo mismo, Tatiana, el empoderamiento. Hay personas que no lo saben, hay personas que la seguridad del hotel te dice no se puede y se va. No se empodera de decir, no, yo tengo constitucional, mi constitución me dice a mí que yo puedo pasar por ahí. Obviamente también están los hoteles que quieren impedir, pero también yo en lo particular entiendo que a veces está haciendo uso o abuso de poder, de aprovecharse de una población vulnerable que no conoce sus derechos y que te dicen, no, tú no puedes pasar. Claro que tú puedes pasar, la ley te lo permite. Y la persona, mejor dicho, la Constitución, la persona que se le vea vulnerado ese derecho, debe expresarse. Claro. Debe expresarse y debe reclamar lo que le pertenece, porque bastante que se discutió para que eso estuviera ahí. Entonces, cuando se te sea vulnerado, Y si nos vamos a parques, a ríos, a montañas, a bosques, en sentido general, sí, claro. ¿qué tenemos? ¿Qué nos pertenece? ¿A qué se nos puede impedir? ¿A qué tenemos permiso? Bueno, nosotros obviamente en áreas protegidas cada quien tiene derecho de ingresar a protegidas. Hay lugares donde no te dejan acampar. Sí, hay lugares donde no te dejan acampar, verdaderamente, eso es una realidad. Ahora, yo no conozco el dato del nivel nacional, quizás Melquiel ahí puede entrar un poquito más, pero a nivel nacional está la ley, o mejor dicho, te permiten por ley. Donde no te permiten, investiga por qué no te permiten. A nivel ambiental, yo creo que queda todavía pendiente resolver el problema de la tragedia de los bienes comunes, o sea, porque en términos jurídicos, res comunes omnium, res nullius, o sea, bienes comunes a todos son bienes de nadie, porque no hay un sujeto que materialmente te reclama el derecho de un bien que es compartido, que todo el mundo se puede aprovechar y que todo el mundo quiere sacarle, digamos, algún provecho, reclamar algún interés. Y en segundo lugar, yo creo que el problema ambiental, y eso entra también en el asunto de las áreas protegidas, todos nosotros tenemos que entrar en el orden de idea que para mantener un medio ambiente que todavía pueda sustentar nuestras actividades, cada uno de nosotros tiene que renunciar a algo. O sea, nosotros en primera persona tenemos que asumir y tomar la conciencia de que tenemos que sacrificar algún nuestro interés para defender el territorio. O sea, tenemos que sacrificar un interés personal para defender y proteger un interés colectivo. Y eso es algo que nos duele en primera persona. Y si nosotros vamos a escarbar un poquito en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por implementar en nuestro cotidiano para poder hacer más efectiva la política ambiental del Estado. Muchísimas gracias, doctora Miquela Izzo, por estar con nosotros en el programa, y a ti también, licenciada Gina Rosario, mi casi prima, quien estuvo con nosotros en este espacio hablando de medio ambiente y nuestros recursos naturales, la protección a los mismos. Después de la publicidad compartimos otras informaciones de interés. Quédese.
Gracias a Miquela y a Gina por acompañarnos en esta primera entrega de los parques nacionales y el tema medioambiental en Así las Cosas. En este marco se está reconociendo más y más la necesidad de proteger nuestras áreas naturales para así asegurar el mantenimiento de los procesos ecológicos y los servicios ambientales necesarios para el desarrollo y bienestar del ser humano. Sin embargo, escuchen, no podemos permitir que por cuestiones políticas se utilice el discurso medioambiental como un instrumento político. Tampoco podemos permanecer pasivos ante la situación de que nuestros parques nacionales se queden en estado de abandono y que frecuentemente sean amenazados o invadidos. Estos recursos extraídos, y ya ustedes saben, contrario a lo que debería ser, un trabajo integral, un trabajo sistemático y permanente que permita la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, el goce a un derecho medioambiental sano, ya no más parques de papel. De esta manera despedimos nuestro espacio en Así las Cosas y la próxima semana estaremos abordando otros aspectos de interés, sobre todo la conciencia que debemos adquirir todos y todas. ¿Qué medidas podemos implementar? Voces masculinas expertas en distintas áreas nos acompañarán. Hasta la próxima.